A veces, la vida te da la oportunidad de enfrentarte a sentimientos que nunca esperaste, en momentos que jamás viste venir. Hay cosas para las que no existe preparación, ni con tu edad, ni con tus experiencias pasadas. Esta historia, bueno, trata sobre uno de esos momentos para mí. Tengo 62 años. La vida me ha enseñado mucho, pero también me ha quitado lo mismo. Octavio fue el amor de mi vida. Estaba lleno de vida. Era piloto. Volar era su pasión. Y para mí, una preocupación constante. Y un día, esa preocupación se volvió mi realidad. Lo perdí en un accidente hace 10 años. Desde entonces, he estado sola. Lo único que queda de Octavio es nuestro hijo, Tadeo. Ahora tiene 36 años. Es un ingeniero exitoso. Mi orgullo y alegría. Pero a veces, está tan absorbido por su propia vida que me siento como una sombra en mi propia casa. El mejor amigo de Tadeo, Lázaro, tiene 38 años. Los dos han sido inseparables durante años. Lázaro también es piloto, igual que Octavio. Tal vez por eso, para Tadeo, Lázaro era más que un amigo. Sentía que era una parte de su padre. Me había acostumbrado a que Lázaro viniera a casa con frecuencia. Es alegre, amable, siempre dispuesto a ayudar. Su amistad con Tadeo era especial. Incluso cuando Tadeo estaba fuera de la ciudad, Lázaro siempre estaba ahí para mí. Pero cuando Tadeo me dijo que estaría fuera de la ciudad por una semana el mes pasado, no sabía que esa semana sería un punto de inflexión en mi vida. Si quieres ser de los primeros en descubrir estos secretos fascinantes, suscríbete ahora y no olvides activar las notificaciones. Mira el video completo porque algo al final te va a sorprender totalmente. Esa semana que Tadeo estuvo fuera, terminé sola con Lázaro, algo que no había planeado. Era tarde por la tarde y volvía del supermercado. Tenía las bolsas en las manos, pero no podía encontrar mis llaves. Seguía buscando en mi bolso, revisando mis bolsillos, pero nada. Era como si las llaves hubieran desaparecido en el aire. Justo en ese momento, el coche de Lázaro dobló la esquina y se detuvo frente a mí. Asomó la cabeza por la ventanilla, con esa sonrisa cálida tan familiar. «Luzmila, ¿todo bien?», preguntó. «Creo que perdí mis llaves», dije, sintiéndome impotente. «Tampoco hay una copia dentro. No tengo idea de qué hacer». Lázaro salió del coche. «Lo resolveremos», dijo con confianza. Llamó a un cerrajero y en cuestión de minutos ya había alguien en camino para abrir la puerta. «¿Me recuerdas a Octavio?», le dije mientras esperábamos afuera. Él solía encargarse de todo tan rápido, como tú. Lázaro pareció un poco avergonzado, pero al mismo tiempo vi un destello de orgullo en su rostro. Lo vi en sus ojos. Una vez que la puerta estuvo abierta, quise agradecerle. «¿Te apetece un café?». «Te lo debo por todo esto», le dije. Entramos. Lázaro se sentó tranquilamente en la mesa de la cocina. Hasta entonces, siempre había estado en nuestra casa con Tadeo, pero esta vez éramos solo nosotros dos. Mientras preparaba el café, empezamos a conversar. La vida de Lázaro siempre me había intrigado. Ser piloto, como Octavio, me fascinaba, pero también me asustaba un poco. Conocía los peligros de esa profesión y la soledad que venía con ella. Pero su historia era un poco diferente. «Estuve casado una vez», dijo, tomando un sorbo de su café. Pero no funcionó. Teníamos vidas muy diferentes. Nos amábamos, pero nuestras vidas simplemente no encajaban. Han pasado 4 años desde que nos divorciamos. Mantuvo la voz firme, pero había una profunda tristeza en ella. Debió notar que lo miraba con compasión, porque rápidamente añadió: «No te preocupes, estoy bien. Ahora estoy más equilibrado. Me he volcado en mi trabajo, y todo en mi vida está en su lugar». Esa honestidad me impactó. Ver al mismo tiempo el lado fuerte y emocional de Lázaro hizo que lo respetara aún más. Después de Octavio, mi perspectiva sobre los hombres había cambiado. Era raro ver a alguien fuerte,
pero también capaz de expresar sus sentimientos. Mi hijo Tadeo nunca pensó realmente en casarse, dije con una pequeña sonrisa. Parece que se enfocó demasiado en su carrera. Lázaro sonrió levemente y dijo: creo que Tadeo conocerá a alguien especial. Es solo cuestión de tiempo. Nuestra conversación se profundizó y sentí como si nos conociéramos desde hace años. Claro, habíamos hablado antes, pero nunca con tanta sinceridad. Hablamos sobre Octavio, sobre Tadeo, incluso sobre la infancia de Lázaro. En un momento, compartí la historia de cuando conocí a Octavio, y Lázaro escuchó con atención. Tuviste mucha suerte de conocer a alguien como Octavio, dijo. Sus ojos se perdieron por un momento. Luego añadió: pero ni siquiera puedo imaginar el dolor que debiste sentir el día que perdiste a Octavio. Siempre he pensado en lo fuerte que debe ser para superar algo así. En ese momento, nunca había sentido tan claramente la sinceridad de Lázaro. Durante años, cada vez que surgía el nombre de Octavio, cambiaba rápidamente de tema, pero sus palabras trajeron de vuelta un calor desde lo más profundo de mí. Hablamos durante horas, perdiendo la noción del tiempo. Justo antes de que Lázaro estuviera a punto de irse, se detuvo en la puerta, se dio la vuelta y caminó lentamente hacia mí, abriendo suavemente los brazos para darme un abrazo. De verdad, muchísimas gracias, Luzmila, dijo, con una voz llena de calidez y una sonrisa tan sincera que me tranquilizó. Por un momento, no supe qué hacer, pero luego lo abracé instintivamente. A medida que nuestros cuerpos se acercaron, la atmósfera entre nosotros cambió. Sentí como si el tiempo se detuviera por un instante. Durante ese abrazo, lo que sentí fue tan poderoso que no había palabras para describirlo. Había electricidad, una atracción, una profunda inquietud, pero al mismo tiempo, una comodidad. El calor que sentí me atravesaba, pero también envolvía mi alma. Era como una conexión que había estado buscando, como si algo hubiera estado faltando todos estos años, y ahora finalmente se hubiera completado. Lázaro debió sentirlo también, esa extraña pero intensa sensación entre nosotros. Profundizando el abrazo, me atrajo un poco más. El peso del momento se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Nuestros corazones se aceleraron, nuestra respiración se volvió corta. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron, pero ninguno dijo una palabra. El abrazo era tan intenso y significativo que no hacía falta hablar. Pero la electricidad entre nosotros era más allá de todo, resonando en ambos cuerpos. Finalmente, se apartó lentamente y dio un paso atrás, pero sus ojos aún llevaban esa mirada cargada. «Buenas noches, Luzmila», dijo, con el temblor de la emoción todavía presente en su voz. Asentí en respuesta, con el corazón aún latiendo con fuerza. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí un vacío extraño dentro de mí, mezclado con una sensación de inquietud. Aún no podía comprender del todo el significado de ese abrazo, pero el impacto de ese momento parecía crecer con cada minuto que pasaba. Pasaron unos días, pero el abrazo de Lázaro y esa breve conexión en sus ojos seguían resonando en mi mente. Estaba intentando enfrentar los sentimientos encontrados en mi corazón, dejando de lado la diferencia de edad y las responsabilidades que tenía con mi familia y mi entorno. Ese breve momento que compartimos parecía llenar los vacíos del tiempo, como si hubiera cambiado algo. Ahora todo, cada momento, parecía llevar un pedazo de Lázaro. Y curiosamente, cada día mis pensamientos sobre él seguían creciendo. Por más que intentara pensar con lógica, cada vez era más difícil ignorar lo que sentía. Una noche, recibí una llamada de Tadeo. Me dijo que se iba de viaje de trabajo por una semana y que sus tareas estaban tomando más tiempo de lo esperado. «Voy a estar fuera otra semana. De verdad no quería dejarte sola, pero el trabajo se me está acumulando», dijo. Normalmente,
Que Tadeo estuviera tanto tiempo fuera me molestaría, me haría sentir aún más sola. Pero en ese momento no sentí ese vacío, de una manera extraña. Había una paz dentro de mí, como si algo estuviera saliendo bien, aunque no lograba entender exactamente qué. Solo sabía que algo estaba cambiando y todo parecía estar encajando en su lugar. Unos días después salía de la casa en mi coche, pero justo cuando iba a salir de la calle, el coche se detuvo de repente. El motor estaba muerto, todo estaba simplemente detenido. Empecé a pensar qué hacer, pero pronto me sentí impotente. Mi coche se negaba a moverse justo ahí, en esa calle. ¿Qué se suponía que debía hacer? La única persona que vino a mi mente fue Lázaro. Lázaro, ¿puedes ayudarme? Mi coche se descompuso y no puedo hacer nada aquí. Ya sabes, Tadeo está fuera de la ciudad y no estoy segura de qué hacer, dije, con la voz teñida de tristeza, pero también con un destello de esperanza. Hubo una pausa por un momento. Luego escuché la voz de Lázaro, tranquila y reconfortante. Déjame ayudarte, Luzmila. Cancelaron mis vuelos, así que puedo ir ahora mismo. No te preocupes, me encargaré de todo. Cuando llegó Lázaro, sentí algo diferente. Mientras inspeccionaba el coche, notó lo aceitado que estaba todo. Y con una sonrisa dijo, «Parece que hay bastante trabajo aquí». En ese momento, la calma de Lázaro, su seguridad, me hicieron sentir realmente segura. Mientras Lázaro empezaba a arreglar el coche, salí y me quedé observándolo trabajar. Mis ojos seguían cada uno de sus movimientos mientras manejaba las herramientas con destreza, sus manos equilibrando fuerza y delicadeza. Cada paso, cada movimiento, era como una danza, tan natural y fluida. La compostura de Lázaro hizo que lo admirara aún más. Había estado sola durante años, pero ahora podía sentir que algo estaba cambiando. Cada momento, cada sonido, cada mirada resonaba en mi corazón. En ese momento, me di cuenta de lo atractivo que podía ser un hombre tratando de arreglar un coche y lo extraordinario que era lo que estaba haciendo. Cuando aparté la mirada de la suya, no pude evitar que una sonrisa se dibujara en mi rostro. Cuando Lázaro terminó los últimos detalles del coche, sacudió levemente las manos y se volvió hacia mí con una sonrisa. «¿Todo bien, verdad?», preguntó, con voz serena, aunque con un ligero tono de incertidumbre en los ojos. En ese momento, me di cuenta de que necesitaba hacer más que simplemente agradecerle. «Lázaro, de verdad lo aprecio», dije, pero algo más burbujeaba dentro de mí. «Pero, después de toda esta ayuda, y estás cubierto de aceite, no tienes que irte a casa, puedes relajarte, tal vez tomar una ducha, ¿sí?». Lázaro inclinó ligeramente la cabeza, mirándome con sorpresa. «Quiero decir, sí, estoy un poco cubierto de aceite», dijo con una sonrisa. «Pero ya sabes, después de todo este trabajo, un poco de relajación no vendría mal». Sentí un alivio dentro de mí. En ese momento, pensé que dejarlo entrar no estaría mal en absoluto. Y en realidad, también quería estar un poco más cerca de él. «Entonces está bien», dije, dando un paso más. «La ducha no está muy lejos de aquí, ven, déjame mostrarte». Entramos juntos, y de inmediato le mostré el baño. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo afectándome. Cada movimiento de Lázaro, cada sonrisa, me hacía sentir algo diferente. De repente, las chispas dentro de mí se encendieron aún más. Era tan difícil contenerme que incluso mientras estaba a punto de indicarle el baño, no podía evitar sentirme emocionada. Mientras Lázaro estaba en la ducha, fui a la cocina y empecé a preparar la cena. Mi mente estaba llena de pensamientos, pero al mismo tiempo, podía sentir cuánto espacio ocupaba Lázaro a mi alrededor con cada movimiento que hacía. Mientras preparaba la comida rápidamente, pensaba en cómo agradecerle, y también me volvía más consciente de la tensión entre nosotros.
Mientras cocinaba, mis emociones se apoderaron de mí. No pude detenerme, así que me excedí un poco. Decidí abrir unas cuantas botellas de vino. Esta noche todo se sentía un poco diferente. Abrir vino no era algo con lo que estuviera muy familiarizada, pero algo dentro de mí me impulsaba a hacerlo. Mientras elegía cuidadosamente las copas de vino, trataba de mejorar aún más la comida que había preparado. En ese momento, mientras esperaba a que Lázaro saliera del baño, podía sentir el placer del momento. Era una mezcla de emociones tan compleja. Sentía que me estaba perdiendo y al mismo tiempo tenía el control. Cuando Lázaro terminó su ducha y entró en la habitación, se veía un poco pálido, pero muy tranquilo. Su cabello estaba mojado y se veía relajado, con ropa casual y natural. La tranquilidad en sus ojos me atrajo aún más. «Huele muy bien aquí», dijo, caminando hacia la mesa, sosteniendo una toalla. «Realmente te has esmerado. Gracias, Luzmila». «No es nada», dije, un poco emocionada. «Solo relájate. Todo está listo. Espero que te guste». Él dio un paso hacia mí, sonriendo. «Se ve realmente bien. ¿Nos sentamos?» En ese momento, cuando nuestras miradas se encontraron, sentí como si todo a nuestro alrededor se congelara de repente. Había una carga eléctrica entre nosotros, una cercanía que se volvía más evidente con cada paso. Todas mis emociones se dirigían ahora directamente hacia la mesa. No solo había comida sobre esa mesa, también estaba la tensión secreta entre nosotros. Lázaro levantó su copa de vino, tomó un sorbo, luego me miró y dijo: «Tú también deberías tomar una copa. Ha sido un día largo, relajémonos». Por un momento, cruzamos nuestras miradas, y luego una cálida paz me envolvió. Levanté mi copa, queriendo compartir el momento con él, ser parte de ello. Dejé mis pensamientos a un lado y simplemente disfruté del tiempo con él. Durante toda la cena, nuestra conversación fluyó de forma natural y cómoda. Lázaro compartió pequeñas anécdotas sobre su vida y yo hablé sobre los viejos tiempos. Hubo risas, momentos de silencio aquí y allá, pero todo se sentía intenso. Mientras hablábamos, nuestras manos se rozaron accidentalmente unas cuantas veces. Estos pequeños toques solo hicieron que la intensidad en nuestras miradas creciera. Después de la cena, empecé a recoger la mesa, pero por un momento, al levantar la mano de Lázaro tocó la mía otra vez. Durante unos segundos, su mano descansó sobre mi brazo, y la mirada en sus ojos me hizo sentir claramente las emociones que llevaba dentro. La tensión dentro de mí seguía aumentando. La mirada suave en los ojos de Lázaro me daba un calor que nunca antes había sentido. Todo se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Aunque estábamos tan cerca en ese momento, el espacio entre nosotros seguía siendo muy evidente. Pero por alguna razón, no dudé ni un segundo. Me encontré dando un paso más cerca de él. Lázaro dio un paso atrás, pero luego sonrió y se acercó a mí. «De verdad eres una mujer muy hermosa, Luzmila», dijo con una voz profunda y segura. Esas palabras despertaron algo dentro de mí. Mientras me miraba a los ojos, buscaba un significado, pero cuando vi el brillo en los suyos, me di cuenta de que el significado ya estaba claro. «Tú también eres un hombre muy especial, Lázaro», susurré. «Eres el tipo de hombre que hace que todo se sienta como si estuviera destinado a ser». Por un momento, todo se quedó en silencio. Algo cambió en ese instante. Cuando di un paso hacia adelante, Lázaro se acercó y me tomó suavemente de la cintura. Lo que sentí no fue solo el calor de sus manos, sino también el latido acelerado de mi corazón al acercarme más a él. En el momento en que me atrajo hacia sí, la distancia entre nosotros desapareció. Todos mis sentimientos ahora estaban completamente fusionados con los suyos. Por un segundo, simplemente nos miramos, viendo cómo la chispa entre nosotros se convertía en llamas.
Y entonces, en ese momento, nos encontramos en los brazos del otro. Lentamente, con pasión, nuestros labios se encontraron. El tiempo desapareció por completo en ese instante. Todos los años de soledad se desvanecieron en un solo momento. Todo lo que había quedado atrás durante todos esos años y la distancia se fusionó en este momento. Con Lázaro, sentí que esto no era algo temporal, sino que duraría para siempre. Nos perdimos en la magia del beso. Cada caricia, cada aliento, nos acercaba aún más. Caminamos por el pasillo, desvistiéndonos a medida que avanzábamos, con respiraciones entrecortadas, dirigiéndonos hacia el dormitorio. Cada paso aumentaba el deseo que sentíamos el uno por el otro. Cuando llegamos al dormitorio, Lázaro me atrajo hacia él, y una vez más, nuestros labios se encontraron. Ya estaba hecho, y éramos completamente el uno del otro. En ese momento, el resto del mundo dejó de existir. Éramos solo Lázaro y yo. Su toque me transportaba a otro mundo. Cada caricia, cada beso, solo nos conectaba más. La noche pasó en los brazos del otro. Antes de quedarme dormida, miré a los ojos de Lázaro y vi que él sentía lo mismo por mí. Cuando desperté por la mañana, Lázaro todavía dormía a mi lado. Los primeros rayos del sol se deslizaban en la habitación y caían sobre su rostro. En ese momento, sentí que algo había cambiado. Ya no estaba sola. Lázaro se había convertido en mi luz, mi esperanza. Despertar a su lado me dio tanta paz. Los ojos de Lázaro se abrieron lentamente, y cuando me vio, una sonrisa se extendió por su rostro. «Buenos días, Luzmila», dijo, con una voz suave y llena de amor. «Buenos días, Lázaro», respondí sonriendo. Anoche fue increíble. Lázaro me atrajo más cerca y nos besamos de nuevo. En ese momento, en los brazos del otro, sentí que todo estaba exactamente donde debía estar. Estar juntos ahora nos daba un nuevo comienzo. Pero algo aún no estaba claro. Vi una breve duda en los ojos de Lázaro. «Luzmila», dijo, con la voz un poco más seria. «¿Esto es solo una noche? ¿O hay algo más?» Mi corazón latía con fuerza. Yo tampoco sabía la respuesta a esa pregunta. Pero había algo de lo que sí estaba segura. Quería estar con Lázaro. «Lázaro», dije, con un toque de vulnerabilidad en mi voz. «Esto es solo el comienzo. Quiero descubrir lo que podemos vivir juntos». Lázaro sonrió y me abrazó con más fuerza. «Quiero estar contigo, Luzmila. Quiero ver qué podemos explorar juntos». En ese momento, pude sentir lo brillante que podría ser nuestro futuro. Pero aún así, no sabíamos qué vendría después. Todo lo que sabíamos era que queríamos estar juntos. Y eso era suficiente. Si has llegado hasta aquí, sé que mi historia te ha tocado profundamente. Hay mucho más que quiero compartir, y no querrás perderte nada. No olvides presionar el botón de seguir, activar las notificaciones y dejar un comentario sobre esta historia. Muero por saber lo que piensas, así que conversemos en los comentarios. Tu apoyo significa el mundo para mí.